Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo tema de cuidados a la mujer que lo vamos a grabar para que todos puedan disponer de las mismas oportunidades de cara al examen, dada la situación tan dramática que estamos viviendo. Vamos a hablar del parto distócico, de los tipos de parto distócico que hay, fundamentalmente los más frecuentes. Ya recordamos que el parto eutóxico es el parto normal, el parto que no tenía complicaciones. Sin embargo, el parto distócico es aquel parto que presenta complicaciones. Entonces, vamos a ver qué tipos de parto distócico hay. El primero de ellos es el parto en presentación de nalgas. Tenemos que la presentación de nalgas no es un parto frecuente, pero que se presenta hasta en un 2% de los casos de embarazo. Cuando el profesional hace un tacto en el momento del parto, lo que se encuentra es el hueso del sacro, apoyando ahí en el canal del parto como principal y como punto más avanzado de la presentación. Por tanto, lo que llamamos el punto guía, que es el punto que va por delante, en estos casos no es la cabecita, sino la nalga. Hay varios tipos de parto de nalgas en función de si se presentan solo las nalgas puras, no se encuentran los pies. Tenemos las llamadas nalgas puras, son las más frecuentes que vamos a encontrarnos en el mundo real. Y tenemos las nalgas completas, en las cuales, además de la nalga, nos encontramos los pies por delante en el hueco de la pelvis. Y finalmente, las nalgas incompletas, en las cuales aparece la nalga, pero con un pie, el otro pie no se encuentra en la pelvis. Digamos que ¿qué causa la presentación de nalgas? No hay una causa que presente, que haga que el embarazo se encuentre de nalgas, sino hay factores que favorecen más que causa, no son causas, es un factor, aunque ahí pongan la diapositiva causas, son factores predisponentes. Entonces, el factor predisponente más importante que encontramos es la prematuridad. Cuanto más precoz es el parto, cuanto antes ocurre el parto, más probable es que nos encontremos que el bebé se encuentre de nalgas. En segundo lugar, podemos hablar de que pues el exceso de líquido amniótico, lo que se llama polihidramnios, es otro de los factores favorecedores, porque los bebés se mueven en el interior, pero llega un momento en que son tan grandes que no se permite mover en el interior del útero, pero sí hay una gran cantidad de si hay una gran cantidad de líquido, entonces es más probable que el bebé se mueva y que acabe en presentación de nalgas. Otro de los factores que influyentes o causantes son los embarazos gemelares. En estos casos tenemos dos bebés, dos fetos, y por tanto tenemos tenemos una mayor probabilidad de que alguno de ellos se encuentre de nalgas. Y finalmente, dentro de estos factores digamos, más frecuentes, existen otros más, pero de estos más frecuentes está la multiparidad, es decir, una mujer que haya parido muchas veces tiene un útero con una distensibilidad mucho mayor
y por tanto ese útero más distensible le permite al bebé darse la vuelta durante más tiempo, con lo cual puede acabar en una presentación de nalgas al final. Como hemos dicho, el parto de nalgas es un parto que presenta complicaciones durante el parto y complicaciones que pueden resultar en problemas para la madre y para el bebé. Como vemos en la diapositiva, el riesgo para la madre prácticamente tiene poco riesgo. El riesgo sobre todo es fundamentalmente riesgos de desgarros, ya sea porque durante la extracción del feto, las maniobras que se hacen para extraer el feto, pues pueda desgarrarse. Pero sin embargo, para el feto sí que nos encontramos una mayor probabilidad de alteraciones durante el parto. Tiene más riesgo de lesiones neurológicas porque se afecta el cuello. Cuando sale la nalga y el cuerpo, el cabeza puede costarle más salir, entonces el estiramiento puede provocar lesiones neurológicas e incluso lesiones esqueléticas porque produce roturas o fracturas de las clavículas o incluso del húmero. Pero el riesgo mayor, y al que le temen los obstetras, es el riesgo de atrapamiento de la cabeza. ¿En qué consiste esto? Pues esto es muy sencillo de entender, puesto que el bebé cuando sale primero la nalga, los pies, pero finalmente queda la cabeza. Y resulta que la cabeza es lo más grande que tiene el bebé y además tiene que colocarse correctamente para poder salir. Con lo cual, el que así como en el parto de cabeza, si sale la cabeza, sale el resto del bebé, en el parto de nalgas no es tan exacto. O sea, el cuerpo no siempre quiere decir que sale la cabeza. Entonces hay un riesgo de lo que se llama atrapamiento de la cabeza última, ¿no? Y que en la cabeza no se pueda extraer y haya que realizar una serie de maniobras para poder extraer ese feto, incluso utilizar un instrumento extractor como puede ser el forceps. Los niños que de presentación de nalgas pues también tienen más riesgo de prolapso de cordón en el momento que se rompe la bolsa, puesto que la cabeza es lo más grande y una vez se acopla la cabeza a la pelvis no suele dejar ningún hueco por donde se pueda prolapsar el cordón, pero sin embargo en el parto de nalgas las nalgas son más estrechas, más pequeñas que la cabeza y por lo tanto en el hueco de la pelvis dejan sitio para que se pueda prolapsar, es decir, deslizar el cordón por delante de la presentación. Y ya sabéis que si el cordón se desliza, queda atrapado con la presentación, al presionarlo interrumpe la circulación sanguínea a través del cordón, y si interrumpe la circulación sanguínea, ¿qué pasa? Pues que el feto no le llega oxígeno y por tanto se ahoga. Bien, entonces tenemos un feto que está de nalgas y que llega al momento del parto. ¿Cómo se descubre que ese feto de nalgas? Pues generalmente es la ecografía. Hoy en día es la ecografía la que nos va a decir si el feto está colocado correctamente o no. Pero también se puede determinar por el tacto vaginal, porque el tacto de la nalga es diferente al tacto de la cabeza. Es una zona más blandita, mientras que en la cabeza es mucho más dura. Y por las llamadas maniobras de Leopold, que son unas maniobras que se utilizan para ver cómo está situado y colocado el feto. Hoy en día disponemos de un método, bueno, esto ya hace tiempo que
que existía, pero se ha vuelto a poner de moda, pues, junto con ahora con los analgésicos nuevos que tenemos y anestésicos, pues es más fácil. Disponemos de una técnica para intentar darle la vuelta al feto que viene de nalgas. Esta técnica se le conoce como versión cefálica externa. Se llama versión cefálica externa porque versión supone darle la vuelta. Cefálica es porque lo que queremos es darle la vuelta de la nalga a la cabeza, y externa es porque se realiza desde la parte externa de la madre, en la superficie del abdomen. Existe una versión interna cuando se realiza dentro de la madre, como es el caso de una cesárea para extraer el feto en una situación transversa, pero no entramos ahí porque esa no. Vamos a ver cómo se hace la versión cefálica externa y cuáles son los requerimientos, porque no todos los embarazos que se realizan, no todos los embarazos que vienen de nalgas se les puede realizar una versión cefálica. Tienen que cumplir lo menos 3 criterios. Esos 3 criterios son que las nalgas no estén introducidas en el interior de la pelvis verdadera, no se hayan encajado, porque si se han encajado ya es muy complicado realizar esta maniobra. Segundo, que el feto esté maduro, es decir, que el feto ya sea suficientemente grande y maduro como para que, si os surge cualquier complicación en esta técnica, haya que hacer una cesárea rápidamente y extraer el feto lo antes posible, se pueda realizar. Y eso lo podemos decir a partir de las 36 semanas. A partir de las 36 semanas nosotros ya podemos realizar esta maniobra. Y fundamentalmente que no haya contracciones. Si hay contracciones no se puede realizar, porque las contracciones en sí nos impiden realizar la maniobra. Estas son las 3 condiciones necesarias para poder realizar la maniobra. Pero además existen unas condiciones que nos contraindican. Por ejemplo, si no hay líquido amniótico, ya sea porque hay una oligoamnios, es decir, porque el feto no estaba bien, entonces no había bastante líquido amniótico, o bien porque ha roto las membranas, está contraindicado porque la maniobra de la versión cefálica tiene riesgos asociados, y el riesgo fundamental y más peligroso de ellos es el riesgo de desprendimiento de la placenta. Hay otro riesgo, que es el riesgo de que se ponga de parto, pero bueno, estamos en un bebé que es maduro, por tanto, si se pone de parto, pues bien, si hemos conseguido la versión cefálica, pues asistimos al parto, y si se sigue de nalgas, pues le hacemos una cesárea. Estupendo. Pero si hay un desprendimiento de placenta, la placenta se separa de la decidua, ¿qué es lo que pasa? No hay oxigenación, porque no le llega la sangre al feto, el feto no respira, el feto se nos muere. Por tanto, el oligoamnios o la rotura prematura de membranas es una contraindicación, al igual que la placenta previa. Pero la placenta previa todos sabemos que es la placenta que está cubriendo el orificio cervical, sea parcialmente o totalmente, cubre el orificio cervical de salida. Por tanto, ya de por sí es una cesárea. Sería una tontería darle la vuelta al feto cuando en realidad le vamos a hacer una cesárea de todas formas. Pero no solo eso, es que la placenta previa está situada en una localización, digamos, más frágil, y por tanto el intentar realizar una versión cefálica podría provocar el sangrado, el desprendimiento de esa placenta y sangrado. Y luego queda en controversia, pero de momento lo tenemos incluido dentro de contraindicaciones, la cirugía previa sobre el útero, que en este caso, como podréis pensar, la cirugía más frecuente sobre el útero, pues ¿cuál va a ser? Pues la realización de haber una cesárea anteriormente, ¿no? Que haya mujer tenido un parto por cesárea anteriormente. Hoy en día esto está siendo estudiado, es controvertido. Algunos autores opinan que sí se puede hacer con cuidado, otros opinan que no se debe hacer por el riesgo de rotura de la cicatriz. En definitiva,
de momento es una contraindicación, pero entre comillas. Bien, el mayor riesgo que tenemos de... El mayor riesgo que tenemos de, de, de la versión cefálica es el desprendimiento de placenta. El desprendimiento de placenta, ya sabemos que si se desprende va a provocar una dificultad para la respiración del feto y hay que extraer el feto lo antes posible. Bueno, en estos casos, un embarazo se le ha hecho una versión cefálica. Lo importante es vigilar que no haya pérdidas sanguíneas por los genitales, que no aparezca un dolor repentino que no sea el habitual de las contracciones, que tengamos un útero, el tono hay que vigilarlo porque el desprendimiento de placenta cursa con un tono uterino elevado y que no, el útero no se relaja, porque cuando se produce el desprendimiento el útero intenta evitar que siga sangrando y para ello contrae la fibra muscular lisa, que como sabéis tiene una distribución entrecruzada, con lo cual atrapa los vasos sanguíneos. Pero en vez de frenar ese desprendimiento, lo que hace es aumentar el desprendimiento de la contracción, pero lo que intenta es que la madre no pierda sangre y por tanto deje de sangrar. Por tanto, nosotros nos tendremos que fijar en el tono uterino, también en las constantes, porque las constantes son datos indirectos que nos van a dar de si hay un sangrado, aunque a nosotros nos parezca que el sangrado externo es muy poco, puede ocurrir que el sangrado interno, el que está por detrás de la placenta, sea mucho mayor, con lo cual estos signos indirectos, la frecuencia y la tensión, nos van a decir si la madre tiene una hipovolemia, ¿no? Una hemorragia oculta, la tensión baja, la frecuencia cardíaca alta y los síntomas que presenta la madre también son signos indirectos, síntomas indirectos de que está ocurriendo una hemorragia, la sudoración, la oliguria, los mareos, etc. Otra de las complicaciones que puede ocurrir es en las mujeres RH negativas. Esto no debería pasar porque generalmente a las mujeres RH negativas, cuando se les hace esta maniobra, como ya se prevé que pueda haber sangrados o incluso pequeños sangrados que pasen desapercibidos, pues se les administra la gamma globulina anti-D. Pero en el caso de que no se les administre, en esta maniobra puede provocar la inmunización de la mujer. La cuestión es, ¿podemos atender un parto de nalgas? Sí, podemos atender un parto de nalgas, pero tiene que cumplir una serie de condiciones. Hoy en día las mujeres primíparas no suelen, no se suele no se suele atender el parto de nalgas. ¿Por qué no se suele atender el parto de nalgas? Bueno, pues una de las condiciones es que tengamos una pelvis adecuada, pero ¿cómo sabemos si es una pelvis adecuada o no? Antes hacían eperimetrías, esto está pasado de moda porque ya sabemos que hay una serie de cambios que ocurren tanto en la pelvis materna como en el feto que adaptan el parto. Pero sin embargo, en las mujeres multíparas, en las que ya han tenido un parto anterior, sí que podemos decir que hay una pelvis adecuada, ¿vale? Entonces, en estas mujeres se puede atender un parto vaginal siempre y cuando el embarazo ya sea de un feto maduro de más de 37 semanas, que no pese más de 4 kilos ni menos de 2 kilos y medio, con una cabeza bien flexionada, bien unida al esternón, y siempre y cuando dispongamos de anestesia y del apoyo del neonato.
Cuando ya, la verdad es que el parto de nalgas siempre se ha dicho que no hay que hacer nada. El parto de nalgas, yo he hecho un parto de nalgas cuando antes se hacían con mayor frecuencia, ahora ya no se suelen hacer. Tenías que sentarte, prácticamente tus maestros, ¿no? Tus adjuntos superiores te obligaban a sentarte y a esperar, ser paciente. Porque si tiras de las nalgas antes de tiempo puede provocar el encajamiento mal de la cabeza y luego dificultad para extraerla. Entonces es un parto en el cual tú tienes que no tienes que hacer nada hasta que no salga la nalga. Así como en los partos de cabeza nosotros los podemos instrumentar para extraer la cabeza cuando les cuesta, aquí hay que esperar que salga la nalga. Y una vez ha salido la nalga, entonces sí hay una serie de maniobras que no pretendo que vosotros las sepáis, pero sí que os suenen, porque si os piden en otros casos conocer la maniobra de otra situación, saber que esta maniobra está relacionada con el parto de nalgas y no con la otra situación. Y estas maniobras son la maniobra Branch, la maniobra de Rojas, la maniobra de Morisot. Y en ocasiones cuando estas maniobras fallan, pues tenemos que extraer la cabeza última mediante forceps. Perdón, que nos hemos pasado una. Luego tenemos dentro de los partos distócicos, aparte del parto de nalgas, tenemos las presentaciones cefálicas anormales. Como vemos en la entrada de la pelvis, el diámetro mayor es el diámetro transverso. Por lo tanto, la cabeza tiene que entrar en la pelvis verdadera en una situación transversa y sinclítica, que es decir, con los parietales a la misma distancia, ¿no? Entonces, una vez dentro de la pelvis verdadera, luego va a hacer una serie de movimientos, que entre ellos está el de rotación, para que al final salga en anteroposterior, porque el mayor diámetro es el anteroposterior. Y si no hace esta rotación, ¿qué pasa? Que se detiene la presentación en el paso más estrecho de la pelvis. ¿Y cuál es el paso más estrecho de la pelvis? Pues el paso más estrecho de la pelvis, si recordáis de la anatomía, he aquí la importancia de la anatomía. El paso más estrecho es a nivel de las espinas ciáticas. Sí, esos rebordes que había en las alas del hueso ilíaco, ¿vale? ¿Por qué la naturaleza ha puesto esos rebordes ahí? ¿Para dificultar el parto? No, porque ahí es donde se sujetan determinados músculos de la pelvis y determinados tendones para mantener todo el paquete intestinal en el interior del abdomen y evitar, al ponernos de pie, cuando pasamos de ir a cuatro patas a ir de pie, que se pudiera salir. Entonces, este paso estrecho que es entre las espinas ciáticas es donde la cabeza, si no hace la rotación, ocupando un diámetro oblicuo, nos encontraremos que ¡pum!, se encaja ahí y de ahí no pasa. En estos casos hablamos de que la presentación se encuentra en transversa baja. Tenemos una distocia de parto porque hay una cefálica transversa baja. Pero también puede ser por presentación deflexionada, es decir, la presentación de la cabeza no es la adecuada. Tenemos, por ejemplo, la presentación normalmente en el parto eutóxico el feto presenta el occipucio. El occipucio es la parte posterior donde se encuentra la fontanela menor, ¿vale? Esta es la forma de presentarse el parto eutóxico, con la cabeza bien flexionada, con el mentón pegado al esternón. Bien, cuando ese
esa cabeza, esa cara está más alejada del esternón, entonces la cabeza ya no presenta el occipucio por delante, sino lo que presenta es la fontanela mayor o bregmática. Se habla de que el feto está en presentación bregmática. Si todavía es mucho mayor, nos encontramos que en vez de la fontanela mayor lo que presenta es la frente. En estos casos, los partos de frente son partos imposibles. No es posible atender ese parto porque no va a pasar, porque presenta el diámetro más grande de la cabeza del feto. Y finalmente, si está totalmente deflexionado, lo que presenta es la cara. Y el punto guía sería el mentón. En el caso de la cara, determinadas posturas pueden pasar el parto y otras no. Estos partos son partos, digamos que lentos, que un encajamiento lento, ¿vale? Y que aparecen fenómenos plásticos en la cabeza del bebé. Por ejemplo, tenemos el llamado acabalgamiento de parietales. Cuando cabalga el parietal uno encima del otro, da lugar a una cabeza que tiene forma apepinada. Esa cabeza apepinada, también conocida como turricefalia. ¿Vale? Pero además, al ser un parto lento, nos encontramos que debajo de la piel, entre la piel y el hueso, se acumula líquido por inflamatorio, ¿no? Por el tiempo que lleva, un edema, por el tiempo que lleva en el canal del parto. Este edema se le denomina caput succedaneum. Estos niños con cabezas deflexionadas pues suelen tener estos fenómenos plásticos debido a ese encajamiento más lento. Luego tenemos otro tipo de embarazo distófico, ¿no? Que es el embarazo gemelar. Vale. La pregunta que muchas veces hace la gente es: ¿son gemelos o son mellizos? Bien, vamos a ver aquí la diferencia entre gemelos y mellizos. Vale. Muchas veces no vais a poder responder a esa pregunta mientras esté el embarazo. ¿Por qué? Porque los gemelos son los que nacen de un mismo cigoto. Recordad que el cigoto es la célula resultante de la fertilización del ovocito por el espermatozoide. Entonces, esa primera célula, que ya es un embrión, se llama cigoto. ¿De acuerdo? Y ese cigoto pues va por la trompa de falopio hasta caer a la cavidad uterina, allí sobrenada por las secreciones uterinas, hasta que llega un momento que es atraído por las células endometriales y se implanta. Estos serían los llamados gemelos. Los dos van a ser iguales porque los dos dependen de un solo cigoto. También se les denomina monocigóticos. Van a ser iguales, van a tener el mismo sexo. Evidentemente no hay dos personas iguales a pesar de ser gemelos, porque la evolución, mientras el desarrollo, hay una serie de interacciones entre los genes maternos y los genes de los bebés, y por lo tanto pueden provocar cambios y pequeñas diferencias entre uno y otro. Pero bueno, son idénticos y tienen el mismo sexo. Luego tenemos los llamados dicigotos, ¿vale? O sea que en vez de un cigoto, lo que tenemos son dos cigotos. Es decir, ha habido dos ovocitos con dos espermatozoides que han dado lugar a dos cigotos. Estos serían los mellizos. Como son dos cigotos diferentes, tienen genes diferentes y por tanto pueden tener sexos diferentes. Pueden ser los dos niños, las dos niñas, o ser uno un niño y el otro otra niña. Son los dicigóticos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando os preguntan ¿son gemelos o mellizos? Si los dos son diferentes, sabemos que son dicigóticos, pero si son iguales,
no podemos decir si son gemelos o son mellizos. Es un embarazo gemelar de entrada y punto. Como vemos aquí en el esquema, los mellizos, cada uno de ellos tiene un cigoto diferente. Por eso vemos en la diapositiva, como a uno lo llamamos Joe y al otro Pam. En cambio, los monocigóticos, hay solo un cigoto que va a, o sea, un óvulo que se fertiliza por un espermatozoide que va a dar lugar a un cigoto, y de ese cigoto luego se va a dividir según el momento en que ocurra. Lo vamos a ver en una diapositiva mucho más sencilla, la división de estos monocigóticos. Bien, en los monocigóticos tenemos que una vez formado el cigoto, este pasa a la fase de mórula, y cuando está en la fase de mórula, entre el día 1 y 3, esta mórula se va a dividir. Todavía no ha caído a la cavidad endometrial, todavía está viajando por las trompas. Por tanto, esa división hará que cuando caigan las trompas, caiga dentro de la cavidad endometrial, cada uno se implante en un sitio diferente y por tanto cada uno tenga una placenta diferente y una bolsa diferente. Pero si ocurre entre el día 4 y el 8 y ya está en la fase de blastocisto, cuando se implanta ya está formando un solo corión. Por tanto, solo tendrá una placenta. Luego el resto serán dos bolsas, dos bebés. ¿Vale? Al primero, que tiene cada uno su placenta y su bolsa, se llama bicorial biamniótico. A este, que ya en el momento de la implantación ya tenía desarrollándose un corión, solo una placenta, se llama monocorial biamniótico. Si la división ocurre más tarde, entre el día 8 y 13, en donde ya está implantado y ya se ha desarrollado la bolsa amniótica, entonces tendremos un embarazo gemelar con un solo corión, es decir, una sola placenta y una sola bolsa, monocorial, monoamniótico. O sea, los dos bebés estarán dentro de una misma bolsa y compartirán la misma placenta. Estos son los gemelos que tienen mayor riesgo, porque comparten la placenta y por tanto puede que uno de ellos se aproveche del otro, que ahora lo veremos cuál es una de las principales complicaciones de estos gemelos monocoriales monoamnióticos, que son los más de mayor riesgo, es que uno transfunda sangre a otro. Bien. Si la división ocurre en el día 13, es decir, ya ha empezado a formarse el embrión y entonces se divide, tenemos dos fetos pero unidos por una parte que es la parte que se estaba ya desarrollando. Se conocen como siameses, mucho más raro, pero también existe. Bueno, y el embarazo gemelar pues es un embarazo de alto riesgo que tiene que llevarse a cabo en las consultas de alto... Tiene que llevarse el embarazo en las consultas de alto riesgo, porque la mujer va a tener todos sus síntomas de embarazo mucho más agravados, como la emesis va a ser mucho más grave, es más frecuente la hiperemesis, van a tener más riesgo de hipertensión y de preeclampsia, van a tener más riesgo de placenta previa. ¿Por qué? Pues si tienen dos placentas hay más probabilidad de que una placenta se encuentre por encima del orificio cervical. Hay más riesgo de que tenga anemia tanto ferropénica como por déficit de folatos. Ferropénica porque necesitamos el doble de hierro, y de folatos también. Generalmente les damos ácido fólico a todas las mujeres, 400 microgramos, pero en estos casos necesitamos el doble, 800 microgramos. Algunos polivitamínicos ya llevan
el doble, precisamente están formulados para los embarazos gemelares. Luego, en el momento del parto, pues tienen más riesgo de atonía uterina y de hemorragia puerperal, porque son úteros más grandes que se han distendido durante más tiempo y por tanto la fibra muscular ahora se contrae peor, lo cual hace que sea más fácil que aparezca una atonía uterina. Por supuesto, tenemos dos fetos, por tanto, dos fetos que interactúan entre ellos y por tanto la posibilidad de que alguno de ellos esté de nalgas o en transversa es mucho más frecuente. Y por supuesto, debido a todas estas alteraciones que pueden ocurrir durante el embarazo, hacen que el embarazo gemelar sea mucho más frecuente acabar en una cesárea que en un parto vaginal. En cambio, para el feto, el mayor riesgo lo encontramos en la prematuridad. La prematuridad porque son úteros grandes que se distienden más allá de lo habitual y por tanto es más fácil que se pongan de parto. Pero también podemos tener crecimientos retardados porque alguno de ellos, digamos, su placenta sea más pequeña que la del otro. Anomalías congénitas es el doble porque entre ellos interactúan y alguno de ellos puede estar interrumpiendo el crecimiento o el desarrollo del otro. Puesto que además tienen muchas veces situaciones anómalas de alguno de los fetos, es más fácil que se salga el cordón umbilical si rompen las membranas. Y sobre todo tenemos el llamado síndrome de transfusión fetofetal, que es digamos, el más grave de todas las complicaciones que se dan en el embarazo gemelar y que es mucho más frecuente en el monocorial monoamniótico. Recordar, mono tiene el mayor peligro. Este síndrome de transfusión fetofetal lo que significa es que uno de los fetos va a proporcionar sangre al otro feto, es decir, le va a transfundir parte de su sangre. Claro, como debido a esas comunicaciones que hay en la placenta entre los vasos sanguíneos de un feto y del otro, la transfusión de sangre de un feto al otro va a provocar que el donante crezca menos, tenga un retraso del crecimiento. Sin embargo, el que recibe la sangre va a estar más pletórico porque tiene un volumen sanguíneo mayor. Claro, ambos tienen riesgo y uno podría pensar, el pequeño es el que más riesgo tiene. Pues no, el que más riesgo tiene es el grande porque tiene una sobrecarga de volumen que puede hacer que provoque un fracaso cardíaco y una parada cardíaca. Pero sí que es verdad que el pequeño también tiene riesgos porque los fetos con retraso de crecimiento también tienen riesgos. Y nosotros cuando la recibamos antes del parto, pues tenemos que instruirlas sobre todo en esos riesgos que están aumentados en el embarazo, aconsejándoles medidas higiénicas para la hiperemesis, las varices, las edemas de los miembros inferiores, las hemorroides. Tenemos que tomar la tensión arterial con mayor frecuencia que el embarazo normal porque tienen más riesgo de hipertensión. Aconsejarles polivitamínicos que conlleven las dosis adecuadas y reducir la actividad física porque puede provocar aumentar el riesgo de parto prematuro y sobre todo también advertirles la posibilidad del prolapso del cordón en caso de que rompa las membranas. Tiene una probabilidad mayor que cualquier otro embarazo, por tanto sí hay que aconsejarles a las pacientes que si rompen las membranas tienen que acudir al hospital inmediatamente. Tras el parto, si nos encontramos en una sala de maternidad, nos vamos a encontrar, sobre todo, el mayor riesgo es el riesgo de hemorragia. El riesgo de hemorragia, de atonía, es la causa más frecuente de muerte después del parto. Y en estos casos tenemos úteros más grandes que se contraen peor porque han estado distendidos durante mucho tiempo, la fibra muscular se contrae peor, a veces tenemos placentas situadas en el segmento uterino inferior que no se contrae bien y por tanto puede provocar mayores hemorragias. Nosotros tenemos que vigilar las pérdidas y vigilar el tono uterino.
Pero además hay que vigilar la posibilidad de anemia o hipovolemia mediante el control de las constantes. Y fundamentalmente también hay que vigilar los grupos sanguíneos de la madre. Recordar, si la madre es RH positivo, no tenemos más que vigilar en estos casos, en principio. Si la madre es RH negativa, es cuando tenemos que ver los grupos sanguíneos de los hijos. Si alguno de los bebés es RH positivo, alguno, no necesariamente tienen que ser los dos, si alguno de ellos es RH positivo, la madre se puede ver inmunizada de cara a un próximo parto, de cara a un próximo embarazo. Por tanto, a esta mujer RH negativa que da a luz a un feto RH positivo, hay que administrarle la gamma globulina anti-D. El siguiente parto distócico es el parto prematuro, parto pretérmino, que es aquel que ocurre antes de las 37 semanas de embarazo. Si ocurre por debajo de las 28 semanas de embarazo, hablamos de parto inmaduro. ¿Vale? El parto prematuro no se sabe muy bien cuál es la causa del desencadenamiento de este parto. Pero se sabe que aparecen contracciones regulares, aparecen modificaciones cervicales y no se sabe la causa conocida. Y estas contracciones van a desencadenar un parto. Por tanto, la causa más frecuente del parto prematuro es de origen desconocido. No sabemos por qué aparecen las contracciones. En segundo lugar, podríamos decir que es la rotura de las membranas prematura. Y hay otra serie de causas, pero que no vamos a entrar en ellas. El parto prematuro tiene una serie de factores de riesgo, tanto para la madre como para el feto. Evidentemente, para el feto, pues tiene la prematuridad y todo lo que conlleva la prematuridad. Pero para la madre, tiene factores de riesgo, o sea, tiene el riesgo de psicológico. Acabo de decir una tontería y me la tengo que tragar. Luego intentaré quitarla. Bien, lo más importante en el parto pretérmino es buscar los factores de riesgo para poder prevenir ese parto pretérmino. Estos factores de riesgo tenemos que investigar en la historia de la mujer, porque los partos pretérminos previos es el factor más importante. El que la mujer haya tenido un parto previo aumenta mucho la posibilidad de que vuelva a tener otro parto pretérmino. Los abortos tardíos, es decir, aquellos que ocurren después de las 12 semanas, ya sabéis que los abortos por debajo de las 12 semanas son los abortos precoces, después de las 12 semanas son los abortos tardíos. Pues historia de abortos tardíos también se asocian con el parto pretérmino. Si rebuscamos también en la historia la presencia de anomalías uterinas, o sea, malformaciones uterinas del desarrollo de la madre, o la presencia de tumoraciones como los miomas, son tumores benignos que aparecen en el útero y que pueden estar deformando la cavidad, pues pueden actuar como factores desencadenantes de un parto prematuro. El embarazo múltiple, por la distensión de la fibra muscular uterina, hace que sea más frecuente la posibilidad de ese embarazo prematuro. Por lo tanto, hay que aconsejarles. Y luego tenemos las mujeres que presentan síntomas de infecciones de orina, síntomas de contracciones uterinas. Todas estas mujeres que presentan esta serie de síntomas pues tienen una mayor probabilidad de tener un parto prematuro. Aquellas también que presentan secreciones acuosas o sanguinolentas puede ser porque estén expulsando el tapón mucoso
o empiecen a dilatar. A veces la dilatación se acompaña de un pequeño sangrado porque hay unas venitas que se rompen y producen un pequeño sangrado que sale con las secreciones cervicales, con el tapo mucoso, y eso da lugar a esas secreciones sanguinolentas. Hay que tener presente. Bien, para el diagnóstico del parto prematuro, digamos que tenemos varias herramientas. Una es la exploración vaginal, viendo la dilatación. Si hay una dilatación de parto, evidentemente estamos ante una amenaza de parto prematuro. Tenemos también la detección de determinadas proteínas o sustancias que se liberan cuando hay dilatación, se liberan a los flujos vaginales, como la fibronectina fetal, se detecta mediante unos kits. Y, por supuesto, la presencia de contracciones en el monitor. Pero digamos que la medida, la maniobra o la técnica más sencilla para detectar el riesgo, porque muchas de estas ya detectan la presencia de un parto prematuro. Para detectar el riesgo, una de las mejores medidas, una de las mejores técnicas es medir el cuello. Como vemos aquí, medir el cervix en su longitud mediante la ecografía vaginal. Es una técnica sencilla, barata y fácil de realizar. Recordemos que durante el embarazo el cuello medía unos 3 a 5 centímetros. Sin embargo, si baja por debajo la longitud del cervix medida por ecografía transvaginal, disminuye por debajo de 2 centímetros y medio, esa mujer tiene riesgo de parto prematuro. ¿Y qué podemos hacer en estos casos que la mujer tiene riesgos de parto prematuro? Pues lo primero, intervenir en el cambio de estilo de vida. Evidentemente, nosotros aconsejamos siempre a las mujeres embarazadas que hagan ejercicio porque mejora el suelo pélvico, mejora la fuerza que pueden hacer durante el parto, mejora la recuperación, mejora la evolución del embarazo. Pero sin embargo, en las mujeres con amenaza de parto prematuro o las mujeres con embarazo gemelar hay que restringir la actividad física porque estamos aumentando el riesgo. También a las mujeres fumadoras, el tabaco ya está lleno de sustancias que pueden actuar a nivel del cervix uterino. De hecho, hace mucho tiempo se habló de que el tabaco podía ser un desencadenante del cáncer de cervix. Hoy en día se sabe que no, que es debido al virus del papiloma, pero que sí que es un cofactor para que ese virus pueda persistir y acabar provocando un cáncer de cervix. Bien, pues también actúa a nivel de las contracciones uterinas y puede favorecer la presencia de contracciones uterinas. Aunque sabemos que las mujeres fumadoras el principal riesgo que tienen es el de que los fetos crezcan menos de lo habitual, tengan niños más pequeños que lo habitual. También hay que corregir las anemias severas. Sabemos que las anemias leves no producen ninguna no tienen ninguna consecuencia sobre el embarazo, pero sin embargo las anemias severas sí que pueden desencadenar un parto. Así también ocurre con las infecciones urinarias o la bacteriuria asintomática. La presencia de bacterias en la orina siempre, como la vejiga está próxima al útero, la irritación de la vejiga puede desencadenar una irritación en el útero y aparición de contracciones que al final desencadenen un parto. Luego tenemos que ser conscientes, tenemos que conocerlo porque si se da el caso igual tenemos que explicárselo a la mujer de por qué se le da progesterona. La progesterona lo que hace es relajar la musculatura lisa. De hecho, las mujeres embarazadas, acordaros que tienen una mayor predisposición al estreñimiento porque la progesterona relaja la musculatura intestinal. Bueno, pues la musculatura uterina también se produce una relajación y por tanto favorece que esta musculatura no se contraiga.
Y finalmente, pues tenemos la incompetencia de cervix. La incompetencia de cervix o insuficiencia de cervix es que el cervix no es competente, o sea, no se mantiene cerrado durante todo el embarazo, sino que la presión del feto que está en crecimiento, la presión intrauterina, va a hacer que el cervix se dilate, a pesar de que la mujer no esté de parto, y se pueda producir el parto, desencadenar el parto. Entonces, para evitar que esta dilatación ocurra, esta dilatación silenciosa, cuando el cervix no es competente, se le puede colocar un pesario, que es este anillo vaginal que encontramos aquí en la fotografía, este pesario que se coloca en el cervix de tal forma que evitamos que ese cervix se dilate, aguantando la presión para que no se dilate. ¿Y cuál va a ser los cuidados que nosotros tendremos que hacer en las mujeres cuando ingresan, si tienen una amenaza de parto prematuro? Pues, por supuesto, administrar la medicación que les corresponda, mantener una vía intravenosa permeable y administrar la medicación pautada. Generalmente, las mujeres que tienen amenaza de parto prematuro van a llevar un tocolítico. El tocolítico es un fármaco que inhibe las contracciones, ¿vale? Entonces tenemos los inhibidores de las prostaglandinas, son aquellos fármacos que inhiben la liberación de las prostaglandinas, que las prostaglandinas producen contracciones, ¿vale? Y se suele utilizar por debajo de las 24 semanas. El mayor representante es la indometacina. Luego tenemos los antagonistas del calcio, también se utilizan de forma oral, no intravenoso, sino oral. Y el nifedipino, la nifedipina oral, es un bloqueante de los canales del calcio, con lo cual si no entra el calcio dentro de la célula no se contrae. Pero también actúa a nivel de la tensión arterial, disminuyendo la tensión arterial. Con lo cual, uno de los efectos secundarios que nos podemos encontrar en las mujeres que están tomando esos antagonistas del calcio es que tengan una hipotensión que tendremos que vigilar, en cuyo caso sí aparece administrar líquidos para subir la tensión. Y luego tenemos el atosiban. El atosiban tiene pocos efectos secundarios. Se administra en bomba y intravenoso y lo que hace es ocupar, es un análogo de la oxitocina, de la hormona que produce las contracciones, ¿no? Al ser un análogo de la oxitocina, lo que hace es ocupar los receptores de la oxitocina. Al ocupar los receptores de la oxitocina no puede unirse y por tanto no se produce la contracción de la musculatura. Bien, y aparte de esos tocolíticos, también para prevenir en el caso de que no funcionen, porque hasta ahora no se ha demostrado ningún tratamiento sea eficaz, sino que lo que hacen a veces es prolongar un poco el parto prematuro, por lo menos que nos dé tiempo a madurar el feto si el feto no está maduro, pues para madurarlo se utilizan corticoides. Los corticoides lo que hacen es acelerar la madurez pulmonar, es decir, lo que hacen es aumentar la producción de surfactante pulmonar. Surfactante pulmonar, acordar esa sustancia que está dentro de los alveolos pulmonares y permite al alveolo pulmonar expandirse, pero luego cuando sale el aire no colapsarse completamente. Bien, otro de los partos distóxicos es la rotura prematura de membranas, aquella que ocurre antes del momento del parto a término. La rotura prematura de membranas, bueno, parto puede ser a término o pretérmino, perdón, es la que ocurre antes del momento del parto. Si ocurre una rotura de membranas, estamos rompiendo una de las barreras defensivas del feto. Por una parte, las membranas amnióticas hacen de contenedor del líquido amniótico para permitir que el feto se pueda desarrollar de forma normal. Si no hay líquido amniótico, ya sabemos que el feto tiene que desarrollarse, pero las paredes uterinas, que son más rígidas, no le permiten desarrollarse fácilmente y entonces aparecen anomalías en su desarrollo. Bien, cuando se rompen estas membranas antes de tiempo,
pues el mayor riesgo es el riesgo de que se infecte, ¿no? Que esa barrera defensiva se ha roto y los gérmenes patógenos que se encuentran en la vagina contaminen las membranas y se infecten y provoquen lo que se llama una coriomnionitis. Es la complicación más grave de la rotura prematura de membranas, aunque no es la más frecuente, porque la más frecuente es que cuando se rompen las membranas, bien porque espontáneamente se ponen de parto o bien porque iatrogénicamente, o sea, el obstetra induce el parto para evitar que se aparezca esa infección. La prematuridad, por tanto, es la complicación más frecuente, no la más grave, que es la coriomnionitis, pero sí la más frecuente. La rotura prematura pues tiene además toda otra serie de consecuencias, pero tenemos que destacar una de ellas, que es las roturas prolongadas. Las roturas prolongadas hace que el feto no tenga un espacio adecuado para desarrollarse. Entonces se produce lo que se llama el síndrome de Potter. El síndrome de Potter es que el feto no se desarrolla adecuadamente y no se desarrolla en los pulmones, con lo cual aparece una hipoplasia pulmonar y además anomalías en las extremidades. ¿Vale? Pero puede ser que la rotura prematura sea más tardía y entonces lo que aparezca sea una alteración solamente de la cara y a esto se le llama facies de Potter. Hay que, como dice el título, no siempre que sale líquido por genitales, esto es una rotura prematura de membranas, ya lo estudiamos un día en clase y observamos, vimos la forma de diferenciar entre una rotura prematura de membranas y un escape de orina. No lo vamos a repetir en esta clase, hay que aprender a distinguir, hay que saber que la rotura prematura de membranas no se suele asociar con un esfuerzo, sin embargo los escapes de orina sí. No se suele asociar con un periodo largo sin haber ido al aseo, los escapes de orina sí. Además, el escape de orina, una vez se ha vaciado la vejiga, ya no sale más líquido, en cambio la rotura sigue saliendo líquido. Todo eso nos diferencia, lo tenemos que conocer. Lo importante aquí es saber si el líquido es claro, blanco, transparente o es meconial. Meconial es que está teñido de color verde porque está teñido de la sustancia que contiene el intestino del bebé. El bebé tiene en su intestino una sustancia que se llama meconio, formado por restos de células muertas, por biliverdina, que es el que da color verde, y otra serie de sustancias y proteínas. Y todo eso da lugar a una pasta de color verde que en el momento que hay una alteración de la oxigenación del feto, el feto, digamos, en el caso de que haya una hipoxigenación o un déficit de oxigenación del feto, el feto lo emite al líquido amniótico, ¿no? Los esfínteres se pierden la tonicidad y entonces sale el meconio al líquido amniótico, teñiendo el líquido amniótico de color verde. Esto es lo que se llama líquido meconial. Entonces, la presencia de líquido meconial, la mayoría de las veces, es la asociación con un episodio de hipoxia fetal. Esa hipoxia fetal puede ser que esté ocurriendo en esos momentos o que haya ocurrido anteriormente. La diferencia muchas veces está en el color verde, en que el líquido sea más espeso o menos espeso, más acuoso. Si es más acuoso es que ese meconio es más antiguo, ha ocurrido antes. Si es más espeso es que está ocurriendo probablemente ahora. En cualquier caso, nosotros vamos ante cualquier sospecha de rotura prematura, decirle a la mujer que vaya al hospital, porque hay un riesgo además de prolapso de prolapso del cordón umbilical o que se inicie el parto pretérmino.
Allí van a utilizar toda una serie de pruebas para intentar diagnosticar el parto, o sea, la rotura prematura de membranas. Uno de ellos es la colocación del espéculo, un espéculo vaginal en donde se ve el orificio cervical si sale o no. Se le puede hacer la maniobra de Valsalva, que es hacerle toser o aumentar la presión en el abdomen para ver la salida del líquido amniótico a través del cérvix. Si las condiciones son muy desfavorables, a veces se puede utilizar un amnioscopio. Cada vez se utiliza menos, pero se puede, porque tenemos otras pruebas. Pero se puede utilizar un amnioscopio. El amnioscopio era un tubito en el cual se podía colocar en el interior del cérvix y al cual se le acoplaba luz fría para ver si las membranas estaban rotas o íntegras. Se veía o una membrana blanca que hacía tope, o se veía el cabello del bebé, con lo cual sabías si estaba rota o no. También se puede utilizar ese flujo vaginal que nos hemos encontrado aumentado, acuoso, pues ver cómo cristaliza al secarse, y si cristaliza en forma de hojas de helecho, entonces eso es líquido amniótico, y si cristaliza de forma diferente ya podemos decir que no es líquido amniótico. También tenemos el test de la nitracina, que es el pH vaginal, el test del pH vaginal. En estos casos lo que se hace es detectar el pH en la vagina. En la vagina el pH normalmente es ácido, pero cuando sale líquido amniótico, el líquido amniótico es básico y entonces neutraliza ese pH ácido y lo hace más básico. Con lo cual, al determinar el pH, si ha roto las membranas suele ser básico. Ojo, porque a veces las infecciones por cándidas o el haber mantenido relaciones, el semen es un pH básico, puede salir alterado. Luego tenemos pruebas mucho más específicas de la rotura prematura de membranas, porque cuando se rompen las membranas sale líquido amniótico. Hay una serie de proteínas y sustancias que están en el interior del líquido amniótico que no están presentes en la vagina, y las podemos detectar mediante estos test, el PROM-test o el test de Amnisure. Y por supuesto la ecografía nos va a dar también un dato de apoyo, puesto que en la ecografía vamos a poder ver la cantidad de líquido amniótico que hay en el interior de la cavidad. Evidentemente, si hay una rotura de membranas, el líquido de la cavidad va a disminuir, va a estar disminuido. Cuando tengamos una señora que ingresa por rotura prematura de membranas, nosotros tenemos que tener presente que el riesgo más importante es el de la infección. Por tanto, la temperatura va a ser primordial tomarla, porque si aparece una coriomionitis, la coriomionitis obliga al obstetra a finalizar el embarazo, ¿vale? Otras misiones que tenemos es la de extraer muestras para estudios, vigilar que no aparezcan contracciones, o si aparecen, llamar al personal de tocología, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Pues preguntándole a la mujer, ¿tiene usted contracciones? Y si dice sí, no, no sé, pues poner la mano encima del útero y ver si el útero, cuando tú tienes la mano encima, se pone duro o no, y blandito o no. Puede que tú lo pongas y digas esto está duro porque la primera vez que lo pones y te parece todo duro, pero cuando hay una contracción se pone mucho más duro de lo que estaba, y luego se vuelve a relajar y se pone otra vez blando. Y esa es la diferencia entre el útero duro, que muchas veces es la pared del abdomen de la mujer la que está dura, no el útero, y la contracción. También nosotros tenemos la función de administrar el tratamiento que se le paute a la mujer, que generalmente va a ser antibiótico, corticoides o lo que sea, o a lo mejor tratamiento tocolítico para ayudar a que madure el feto en 48 horas y poder extraerlo, y por supuesto tranquilizar a la paciente y a veces a los familiares. Muchas veces los familiares están más es más incómodo informar a los familiares que a la paciente, porque la paciente está preocupada de lo que quiere es que su bebé salga. En cambio, los familiares lo que quieren es que salga ya, porque están allí, y ya que están allí, ¿por qué no lo sacan? Sin pensar en las consecuencias que ello puede traer. Bien, la complicación más frecuente hemos dicho que es la coriomionitis. Entonces, cuando se rompen las membranas, los gérmenes patógenos
de la vagina van a ascender y van a infectar esas membranas rotas. Eso se llama coriomnionitis. Y esa infección de las membranas rotas tiene como consecuencia más grave que la infección se distribuye por todo el organismo, provocando una sepsis materna. Pero también puede producir sepsis fetal e incluso sin que haya sepsis, el simple hecho de la infección de las membranas puede provocar un edema que atrape a las vellosidades. El edema va a provocar un atrapamiento de las vellosidades, va a obstruir las vellosidades de la placenta y por tanto va a interrumpir el flujo de sangre entre la placenta, entre la madre y el feto, en la placenta, a nivel de la placenta, y eso puede provocarle por la asfixia del feto. El riesgo de la rotura prematura de membrana de infección es mayor cuanto más tiempo esté rota, ¿vale? Y cuanto más temprana sea la rotura de membrana, o sea, a menor edad gestacional, más riesgo tiene. Por supuesto, cuanto más dura el parto, más tiempo está rota las membranas y mayor riesgo hay. Y hay algunas mujeres que además tienen mayor riesgo porque consumen tóxicos o tienen alteraciones nutricionales, tienen una inadecuada nutrición o están tomando sustancias que debilitan el sistema inmunitario, inmunosupresores como los corticoides. Y el líquido meconial no es que sea un factor de riesgo, pero sí que es un factor que nos está avisando que el feto podría haber tenido una hipoxia fetal ya antes de que ocurra la rotura de membranas, y habría que tenerlo en cuenta. Bien, esta coriomnionitis, pues como son los gérmenes de la vagina y ahí hay cantidad de gérmenes patógenos, pues suele ser una infección polimicrobiana provocada por muchos microorganismos, a diferencia de cuando se afecta al feto. Cuando se afecta al feto suele ser simplemente por o bien el estreptococo del grupo B o bien por el Escherichia coli. Sin embargo, la madre suele ser una infección polimicrobiana. La coriomnionitis hemos hablado que es la complicación más grave de la rotura prematura de membranas, pero también puede ocurrir sin que se rompan las membranas, con las membranas intactas. Es más raro, pero puede ocurrir. Tanto nosotros tenemos que vigilar en estas señoras que pueden desarrollar una coriomnionitis porque tienen la rotura de membrana o sospecha de rotura de membrana, tenemos que vigilar sobre todo la fiebre, ¿vale? Porque es el signo más característico de la infección. Pero también hay otros signos que nos pueden estar indicando que la mujer está desarrollando una coriomnionitis, como es la taquicardia materna, como es el dolor a la palpación del útero. Ojo, no las contracciones, no que duela el útero porque tenga contracciones la mujer, sino sin contracción movilizar el útero provoca dolor intenso. O la aparición de un líquido purulento o maloliente, ¿vale? Y luego hay otros síntomas que no los vamos a ver nosotros, los va a ver el personal de tocología, como es la taquicardia fetal, la irritabilidad uterina, la presencia de contracciones ahí muy seguiditas en el cardiotocograma, y a veces, pues cuando hay una rotura prematura de membranas que pasa inadvertida, la presencia de contracciones rebeldes al tratamiento son debidas a que hay una rotura prematura de membranas y una infección. O sin haber rotura, hay una infección de las membranas. Nuestros cuidados, por tanto, van a ser antes del parto, vigilar la presencia de la posible infección, y después del parto, pues estos úteros que han tenido una infección como la coriomnionitis tienen mayor riesgo de atonía y de sangrado. Hay que vigilar estrictamente las pérdidas, hay que vigilar las constantes por el riesgo de sepsis, aunque estas mujeres, una vez se les ha diagnosticado coriomnionitis, van a llevar tratamientos intensivos antibióticos, pues siempre cabe la posibilidad de que esos antibióticos no sean eficaces y que pueda hacer una sepsis, ¿no? Nuestra misión es administrar la medicación pautada, es atender a la paciente y tranquilizar a la pareja y a los familiares. Bueno, y hasta aquí esta es la primera parte, podríamos decir, de los partos distóxicos que hemos visto hasta el momento. Hay otros partos distóxicos más, pero que no entran no entran en este capítulo. Y recordar que aquí los partos distóxicos más frecuentes: el parto de nalgas, el gemelar, la rotura de membranas, el parto pretérmino,
las distocias de, de presentación de cabeza. Hay muchas más, porque está la distocia de dilatación, en fin, hay muchos más partos distócicos, pero hemos comentado los partos distócicos más frecuentes. Espero que esto os sea de gran ayuda y que aprendáis mucho. Hasta el próximo capítulo.